Hola, buenas tardes, les agradezco su acompañamiento en esta nueva emisión de Protagonistas. ¿Cómo estás, Agustín? Qué bueno que podemos decir buenas tardes. Sí. Porque más o menos hemos salido de una semana y media, casi de húmeda semana y media, ¿no? Llovida. Terrible. Llovida con su destada, con toda. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta, acumulándose durante largos días y demostrando cómo las infraestructuras las podés esconder durante un tiempo, pero al final explotan, porque si no trabajas, explotan. Me daba un poco de humorismo dentro de esto, de risa dentro de este panorama tétrico, el hecho de que el que saliera a arreglar y a ayudar a los problemas de la provincia fuera Macri, que es el que ha sufrido las peores inundaciones en Capital Federal durante largos años. Ahora el Arroyo Maldonado, parece que no nos acordamos, ¿no? Ahora se da el lujo de salir afuera con su gente a ayudar a la provincia. Sí, mientras que no se desborde Saavedra. Mirá, hay algo que es algo asombroso. Cuando se produce este tipo de desastres, que es un desastre realmente, desastre natural, echar la culpa al cambio climático, echar la culpa a lo que quieras, el hecho es que no estamos preparados ni para el cambio climático ni para cualquier tormenta seria que se pueda producir, porque los desastres que se han producido en la provincia de Buenos Aires año tras año van demostrando que dejan una secuela de muertos, como los 89 en La Plata el año pasado, como los 3 o 4 muertos que por ahora se recuentan como que hemos tenido en las últimas inundaciones de estos días. Se demuestra de que la estructura del Estado cruje, la estructura del Estado no funciona, la estructura oficial no funciona. ¿Y quiénes funcionan? Porque lo apabullante de esto es de que en los lugares donde está inundado, donde la gente está trepada a la azotea, donde la gente arma carpas en su propia casa para poder sobrevivir, donde la gente se está defendiendo sus pequeñas pertenencias, llega el periodismo, o sea, llega la televisión a los peores lugares muy rápidamente y con mucha gente, porque no llega un canal, llegan muchos canales de televisión, oficialistas o no oficialistas, y llegan los bomberos. Y los quienes desaparecen, y desaparece la política, porque no existe más. O sea, los políticos están encerrados en el Consejo Deliberante, o en la Cámara de Diputados, o en la Casa de Gobierno, y no llega la policía es la gran ausente de todo esto. Estos días estaba mirando todas las noches frías, mojadas, húmedas, con cronistas con botas, medio disfrazados, con capas de bomberos, recorriendo lugares de Luján, de San Antonio de Areco, de Junín, de Salto, de Salto y de lugares parecidos. No sabían exactamente por dónde ir, porque no había ninguna luz, no había ninguna lancha, ningún bote, ningún pequeño equipo, es decir, de gente que patrullara los lugares donde la gente se quedaba defendiendo las pocas cosas que había conseguido. Y pensemos en el dolor de la persona que tiene la casa inundada o que tuvo la casa inundada y que la va a volver a tener inundada, porque las grandes obras, que no son grandes obras, aquí en San Martín, por ejemplo, teníamos un cuenco, o sea, un agujero en el cuenco, en el fondo, un agujero en el piso que cuide el agua durante un tiempo y después la largue de a poco. Bueno, el cuenco, que fue mal rellenado por el tema de Tecnópolis, se volvió a reproducir, lo volvió a hacer Macri en el Parque Sarmiento. Hizo 2 cuencos. Hizo algo más de Hizo 2 cuencos, en el cual, que es una cosa estúpida, el agua se queda allí durante un tiempo y se va cuando el agua para. Que lo descubrimos aquí en nuestra zona, en el río Reconquista, con el dique Cascallares, que se llena cuando... ¿Pero cuántos años tardó en hacerse? Y estamos hablando de 30, 40 años. Que se tardó en hacerse. 75, y tardó mucho en hacerse. El proyecto de Allende. Tardó mucho en hacerse. Pero ese tipo de cuencos, de diques, de lo que fuera, son relativamente baratos de hacer. Solo hace falta expropiar la tierra, la tierra que utilizás para eso, y cerrarlos con algún murallón de tierra y un paredón y un sistema de compuerta. Eso no se hace. Si eso se hubiera hecho en Luján, por ejemplo, hacen falta 2. Si se hubiera hecho hace tiempo que la basílica se hubiera salvado.
pero cada vez que hay un agua, yo estuve en Luján después de una inundación hace 2 años y pico, los museos de Luján huelen a húmedo, la humedad no se va de los trajes, de la ropa de los personajes que están ahí en el museo, de las paredes, no se va del piso, no se va de ningún lado, la humedad sigue. Entonces, hay que pensar un poco en el tipo que se le inunda su casa, porque tu casa en definitiva es tu refugio, es el lugar donde vos te vas a decir cuando sentís frío o calor o llueve o tenés miedo o querés refugiarte, el refugio es tu casa. Acá cuando empieza a aparecer una nube en el cielo, cuando empieza a aparecer una nube negra, estás pensando que vas al refugio, que probablemente va a ser un peor problema que tengas, que no va a ser el refugio, va a ser el peor problema que tengas. ¿Por qué? Porque la seguridad desapareció, porque vas a volver a perder la heladera, porque es probable que el auto se te quede con el agua hasta arriba del techo, es probable que se te quede todo, has perdido una gran cantidad de cosas. Entonces, la política ha fracasado en ese terreno. Fracasó incluso payasescamente con esta ida de Macri, Macri fue a ver la inundación, con esta ida de Scioli que se va en medio de la inundación porque había planeado sus vacaciones. ¿Y a mí qué me importa que haya planeado sus vacaciones? La gente que tiene la casa inundada también pudo haber planeado sus vacaciones y tiene el agua al cuello o tiene el agua atorándole todo. Su deber es estar en el medio del desastre para paliar el problema. Pero no, me fui a Italia. Después, cuando vio que el lío era muy grande, que se armaba un pelote impresionante, volvió corriendo. Pero ese tipo de papelones demuestra la debilidad mental del gobernante que tenemos. Lo vuelvo a decir, la debilidad mental. Son débiles mentales. Proceden contra lo que sucede. ¿Quién tiene la culpa? Los medios. ¿Quién tiene la culpa? La oposición. ¿Quién tiene la culpa? El campo que hace canaletas en el campo. ¿Quién tiene la culpa? La soja. ¿Quién tiene la culpa? La soja. La soja le sacaste 86.000 millones de dólares durante estos últimos 10 años y con los 86.000 millones de dólares, vuelvo a repetir la cifra porque nadie se la puede imaginar. 86.000 millones de dólares son varias habitaciones llenas de billetes de dólares, hasta la altura de un hombre, varias habitaciones llenas de billetes de 100 o de 500 dólares o de los que haya, o de 500 euros. Esos 86.000 millones de dólares no se usaron sino para pavear, no se usaron sino para tonterías. ¿Por qué no se usaron para infraestructura? Parcialmente. Bueno, están asignados para infraestructura. Están asignados. Sí. Me parece un insulto lo que me decís. Sí, bueno. Es cierto, están asignados. Lo único que están asignados, asignamos una partida para poner en San Antonio de Areco 2 cuencos que eliminen las posibilidades de que el río Areco inunde la ciudad. Bueno, pero este año no va a llover, usémosla para publicidad. ¿Te parece bien? A esa partida, sí. La usamos para publicidad. Están asignados para el agua, pero la vamos a usar para publicidad. Esa debilidad mental de un gobierno que después de 12 años de no haber hecho obras de infraestructura, lo único que hace es decir la culpa la tiene la televisión, la culpa la tiene la oposición, la culpa la tiene... ¿Quién más la tiene? ¿La oposición? Yo no. Vos no, pero entre los enemigos siempre están los mismos enemigos. ¿Los fondos buitres debe ser? Sí, alguien debe ser. Entonces, por favor, pensemos en las obras de base. Pensemos que hay lugares donde se hicieron, porque no es que estamos inventando nosotros. Por ejemplo, en San Isidro, esta sudestada afectó muy poco a San Isidro. ¿Por qué? Porque San Isidro hizo un murallón de contención para las inundaciones de sudestada. Hizo algo de 5 cuencos. Exacto, y aparte hizo los cuencos para retener el agua. En consecuencia hizo una obra hidráulica con la fuerza de un municipio. ¿Por qué no lo hace Quilmes o Berazategui o la zona de Avellaneda u otros lugares? ¿Por qué? Porque la plata la estamos usando en tonterías. Vuelvo a insistir, elijamos lo que elijamos, pero la culpa es nuestra. O sea, nosotros votamos, nosotros elegimos gente con debilidad mental, nosotros elegimos gente que prefiere las vacaciones a pesar de que a los demás se le inundan las casas. Nosotros elegimos mal. Y si elegimos mal, no nos quejemos. Si elegimos mal, no nos quejemos. Gracias, Agustín. No hay por qué. Un corte y continuamos.